antes de iniciar este video, quiero que te tomes 30 segundos, lo que dura el intro de mi canal, y me dejes en los comentarios a cuál de los siguientes países que voy a dejar acá mencionados piensas que iré para buscar el permiso de trabajo. Sin más, vamos de una a empezar con este video, así que vamos de una, parceros. Chao, chao. Nos vemos. Los saludos desde este maravilloso monumento. La verdad es súper bacano esto, miren, súper bacano. No estoy muy seguro acerca de la historia de eso, pero bueno, investigaré y les contaré en algún momento. Y también me encuentro detrás de este edificio. Ya los saludos desde Bosnia. Así es, muchachos, me encuentro en este momento en Bosnia, continuando con esta travesía del emperador pingüino. La verdad, ahí se escuchan los cuervos. Les iba a mostrar este bello paisaje y les iba a dar las recomendaciones sobre Bosnia, el tema de las monedas y todo este tema. Rápidamente les voy a contar que Bosnia es muy parecido a Estambul. Lo que pasa es que tienen mucha influencia como de Túnez, me da la impresión. O sea, el país Túnez, la gran mayoría acá creo que son musulmanes, o sea, la religión es musulmana, me da la impresión. No estaría seguro, pero creo que es un mix entre cristiano y musulmanes. Entonces hay muchos mezquitas, ese tipo de cosas. Voy a tomar asiento para contarles sobre esto. Así que, pues, parceros, por ese lado, el transporte es súper bueno, porque la verdad pues es gratis, no hay que pagar. Pues casi siempre a los turistas no toca pagar, entonces eso es un punto a favor. Y vamos a hacer ahora sí una comparación entre Belgrade, que fue donde estaba, en Serbia, y aquí. Honestamente me parece que acá es un poquito más económico algunas cosas, entonces pues bueno, es una opción que tengo. Así que pues nada, parceros, les iba a contar esto. Me pareció un poco más exigente migración, honestamente. Obviamente llegué por tierra, es mucho más barato. El tiquete por tierra me costó 23 euros de Serbia, Belgrade, hasta Sarajevo, que es donde estoy actualmente. En temas de hospedaje pueden encontrar hostales, pues obviamente también hoteles, pero pues sabemos utilizar hostales. El más barato que he encontrado es el de por noche, más o menos 8 euros por noche, 7 euros por noche. Entonces la verdad es un precio económicamente asequible. Algo que bueno, he aprendido acá y les voy a contar, muchachos: tengan mucho cuidado cuando hacen la reserva en los hostales, porque pues en esos países me he dado cuenta que muchos funcionan como refugios o como esos asilos para gente refugiada, que inmigrantes que llegan así, digamos, de China. Por lo menos estuve en un hostal que era de China, y claro, el dueño no hablaba bien inglés y pues era difícil la comunicación, y pues había llegado también otros turistas, y pues yo voluntariamente lo ayudé como un poquito con ese tema, como ayudar a orientar a los otros turistas sobre el lugar y sobre eso, a lo cual pues él accedió, pues no accedió, él voluntariamente pues me dio unas noches en ese hostal gratis, pues por la ayuda que le brindé. Lo hice la verdad desinteresadamente, pero pues eso es algo que me di cuenta, que aparte que no manejan el inglés, pues al ser como ese tipo de refugios, así como que uno dice, ok, pero se supone que dice hostal, o sea, dice un hostal en Booking, pero cuando tú vas, no, pues es otra cosa, no es como un hostal realmente, que las condiciones de un hostal creo que son diferentes. Las voy a mostrar en un video para que se hagan una idea cómo es más adelante, si es que puedo grabar el sitio, porque la verdad también pues no me gusta como invadir los espacios de las otras personas. Pero bueno, eso es algo que les quería comentar y tener en cuenta. Entonces pues nada, les voy a mostrar
las monedas en las conversiones tanto les voy a mostrar tanto las monedas, no sé qué está diciendo el señor, pero solamente hizo mira que se vaya atrás. Pero entonces simplemente les voy a mostrar cómo hacer la conversión de la tarjeta a pesos, no, de por ejemplo de euros a moneda serbia y de euros a, acá se maneja el marca Bosnia marca. Es la moneda de acá, entonces les voy a decir cuánto valen cada uno y para que hagan una comparación siempre tengan en cuenta el precio de la canasta familiar, es decir, leche, huevos, pan, cuánto cuesta. Entonces eso es lo que yo he hecho de referencia. Si sé que un litro de leche me costaba en Malta X cantidad, lo he comparado con los otros países y así ya tengo una idea de cuánto me ha costado o cuánto he podido gastar o ahorrado en este viaje. Así que pues nada, parceros, sin más, por el momento voy a dejar con este maravillosa vista personalmente de esta iglesia. Súper bacana. Bueno, mis queridos parceros, les voy a mostrar la aplicación que vamos a utilizar. Se llama Revolut. Es una aplicación la cual nos da una cuenta europea donde nos pueden consignar muchas veces nuestros sueldos o digamos pues el dinero. Revolut nos ofrece más de 29 divisas, entonces por ejemplo podemos darle clic y depende del cambio que hagamos podemos cambiar el tipo de moneda. Por el momento dámosle clic en Exchange, que es para hacer pues digamos el cambio de divisas, pero antes de eso entonces vamos a buscar la moneda que necesitamos. Yo como había hecho dinares, pues ya la tengo seleccionada, pero por ejemplo ahorita en Bosnia estoy buscando la moneda que se llama BAM, B-A-M, pero Revolut no la tiene, entonces no la pude hacer esa conversión porque no la tiene. Vamos a filtrar para mostrarles de que no encontré el BAM, que es la marca, ese es el nombre de la moneda acá, de Serbia, perdón, de Bosnia, entonces pues ni modo. Entonces les voy a hacer el ejemplo con el dinares. Entonces por ejemplo escribir que un euro cuesta 116 dinares. Entonces en un próximo video les haré más o menos una comparación para que puedan ver cuánto nos alcanza con ese euro que digamos vamos a convertir. Entonces una vez seleccionamos cuánta cantidad vamos a convertir, le damos donde dice vender de euros a dinares, le damos clic, se transforma y automáticamente ya vendimos un euro y lo que vamos a hacer es darle clic ahí en la línea de abajo donde estábamos ahí y podemos seleccionar ahora la moneda local que es dinares. ¿Esto para qué nos va a servir? Cuando hagamos algún pago en una tienda o bien retiro dinero de un cajero, no nos va a hacer la conversión del cambio de divisas. Podemos hacer el mismo ejercicio pero al revés, es decir, vamos a vender euros, o sea que por ejemplo terminamos nuestra trayectoria o nuestra travesía en el país y ahora queremos recuperar algunos euros. Lo que vamos a hacer es simplemente otra vez en Exchange, clic y entonces cambiamos la moneda y ya nos va a decir que pues digamos cuánto era, que eran 117 dinares, entonces vamos a escribir 117 dinares para que nos dé un euro, pero creo que nos va a dar un poquito menos porque pues por céntimos no nos va a alcanzar. Si ves, perdemos un euro, entonces si ves, 118 no nos va a alcanzar porque no tenemos suficiente, entonces 117 dinares equivalen a 0,99 euros. Espero que les haya servido este video, parceros. Cualquier cosa por favor déjenme sus comentarios. Bueno, esto es como el centro, hasta la calle principal del centro. Es movido, sí. Usualmente hay muchos restaurantes así metidos entre las cuadras. Pero ya les muestro el templo. Esto es algo de lo que les decía, muchachos. No sé si esto se llama como el barrio Túnez o no sé, pero tienen la bandera de este país. Bueno, no sé, de pronto estoy erróneo, no sé si es Túnez o estoy confundiéndolo, pero pues bueno, vamos a checar la bandera. En caso de que no, lo pongo ahí en el video porque pues hablo con mucha seguridad, pero me parece que este país es Túnez. Y el templo súper cute. Les cuento también que es muy diferente digamos el tipo de personas que se ven en estas horas a los que se ven en la noche. Por lo menos anoche que salí a caminar se ve más joven, más parejas, más gente joven. Ahorita es como más familiar. Si se dan cuenta hay mucho familia con niños, pero en la noche sí es más gente un poco más grande, pues me parece.
Entonces pues bueno, miren algunas restricciones que ponen para entrar acá: no mostrar y no falda, o sea, no esqueletos, no pantalonetas. Es islámico. Para tenerlo en mente. Y así es el templo. Oh, súper bonita esa entrada. No sé qué hacen usualmente en la entrada, pero yo sé que a una hora ellos se sientan a rezar. Mira familia, eso es lo que les digo, acá hay mucha influencia musulmana, así que pues hay muchas mezquitas así, pero pues no entramos porque no sé, no sé cómo es el mere que tenga allá. Si no estoy mal, esto es un cementerio. En esta parte. Pero eso es algo que me ha gustado de las casas de acá, que tienen como un diseño como tan casero, como tan, no sé, como familiar. Y así con sus chimeneas. Acá utilizan carbón muchísimo. Me di cuenta en el recorrido y que cuando venía en el bus, que muchas de estas casas utilizan aún fuego, o sea, carbón. Y segundo, vamos por acá. Y segundo, que acá encontré algo que extrañaba muchísimo de Colombia, y es el pollo asado. No sé cómo, si lo sirvan igual, la verdad. Tengo que ir, es bastante lejos porque recuerdo que eso fue la entrada de Bosnia, y en ese momento me encuentro en el centro. En tiempo es como una hora en bus. Entonces yo sí dije, pero fue el lugar que encontré, pero estoy seguro que va a haber por acá otros sitios igual. Pero yo dije, me pego el viaje hasta allá para probar un pollo asado preparado al carbón, porque ustedes dirán, ay Jefferson, es lo mismo, es un pollo. No, es diferente. El sabor del carbón en la comida es muy, muy diferente. O sea, créanme que eso es una de las cosas que extraño de Latinoamérica en general. O sea, de Colombia, el pollito asado, creo que yo lo mencioné en otro video, es lo que más extraño de nuestra comida, la comida latina. El pollito asado, y pues ese que se hace es al carbón, o sea, que se pone a girar, y es que era exactamente igual la foto. Entonces yo dije, parce, acá venden pollo asado, tengo que ir. Así que eso está en mis planes, ir después. Estoy ahorrando lo que más puedo en dinero, pero también, como si se cuento, no me arma la vida. Entonces si puedo darme un gusto, al menos una vez, lo haré acá en Bosnia. Probaré el pollo asado estilo Bosnia, y eso es todo. Por el momento, nada, parceros, yo creo que hasta aquí el video de hoy. Bueno, mis queridos parceros y parceras, me despido con esta hermosa vista desde aquí. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre pues este tema, si ustedes están en este momento en alguna parte de Europa y pues necesitan hacer este trámite de salir del país a que se reinicie el tiempo, pues nada, parceros, escríbanme, les puedo dar mi recomendación o pues digamos las expectativas que tengo hasta el momento. No les voy a decir al país donde voy a ir por el momento, porque la verdad, pues como les digo, estoy haciendo voluntariados. También mucha atención porque el próximo video va a ser sobre el voluntariado. Ya me respondieron y pues gracias a Dios ya tengo el voluntariado a realizar. Entonces ahí ya tengo más o menos un mes para estar en este país. Estoy acá en Bosnia. Acá sí que voy a estar un buen tiempo acá metido haciendo ese voluntariado para después saltar al otro país. Pero no les voy a decir por el momento cuál es. Simplemente manténganse en la expectativa, parceros, y sin más, por favor compartan esta información que es muy importante de verdad. Y pues nada, sin más, nos vemos en un próximo episodio. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden, parceros, juntos por el mundo, Parisa, Gambari más. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, parceros.